So we're here now to learn about hypnosis. Estamos aquí entonces para aprender sobre la hipnosis. And it's important to know something about hypnosis. Es importante saber algo acerca de la hipnosis. We could call hypnosis the mother of all therapies. Podríamos llamar a la hipnosis la madre de todas las terapias. Freud started with hypnosis. Freud inició con hipnosis. Wolfe, the great behavior therapist, started with hypnosis. Wolfe, el gran terapeuta de la conducta, inició con hipnosis. Eric Berne, Fritz Perls. Eric Berne, Fritz Perls. These people also started with hypnosis. Todos ellos empezaron también con hipnosis. And so from hypnosis, people have developed many other forms of therapy. Así que partiendo de la hipnosis, las personas han desarrollado otro tipo de situaciones hacia la terapia. And we can understand some things about hypnosis Y podemos entender algunas cosas sobre la hipnosis in a very technical way. de una manera muy técnica. But we also may have an interest in realizing Pero también es posible que tengamos un interés en darnos cuenta some things about hypnosis. de algunas cosas sobre la hipnosis. And I can define hypnosis to you Yo podría darles una definición de lo que es la hipnosis, as being primarily a state of awareness. siendo básicamente un estado de alerta, de darse cuenta. You can realize hypnosis Pueden darse cuenta de lo que es la hipnosis as a state of focused awareness como un estado de focalización de conciencia, in which you just sit back en donde ustedes simplemente se sientan and allow yourself to be aware y se permiten a sí mismos estar conscientes of what is immediately relevant. de lo que es relevante de manera inmediata. And in this state of awareness, Y en este estado de conciencia you're able to take ideas son capaces de recibir algunas ideas and you're able to examine those ideas y son capaces de examinar esas ideas for their inherent value. por su valor inherente. For example, Por ejemplo, if I say to you now, si yo les digo ahora, where were you on your 5th birthday? ¿dónde estaban en su cumpleaños número 5? You could reject that idea. Ustedes podrían rechazar esa idea. You could say that idea has no inherent value. Ustedes podrían argumentar que esa idea no tiene ningún valor inherente. And yes, in a state of hypnosis, Y sin embargo, en un estado hipnótico, you may take that idea puede ser que ustedes acepten esa idea and become aware of the inherent value y se hagan conscientes del valor inherente and realize that you can think back y se den cuenta de que ustedes pueden pensar hacia atrás and say to yourself, yes, y decirse a sí mismos, sí, yes, I had my 25th birthday, sí, en mi cumpleaños número 25 and there were very special things that occurred, ocurrieron cosas muy especiales, surprises that happened, recibieron algunas sorpresas, and yes, I had my 15th birthday, y sí, cuando cumplí 15 años, and were there things on my 15th birthday y, that would be similar to my 20th birthday? y hubo cosas en mi cumpleaños número 15 similares a cuando cumplí 20 años, And yes, there was that 10th birthday, y sí, también cumplí 10 años, and there was a certain focus, y hay there was a certain awareness un cierto enfoque, una cierta toma de conciencia of the specialness of the day. del día tan especial, And then there was that 5th birthday. y finalmente está ese cumpleaños número 5. And perhaps you enter into the room Tal vez ves aquí entrando en la habitación and you recognize that there are gifts being offered to you. y te das cuenta de que hay regalos para ti.
gifts that you may not exactly understand, regalos que tal vez no entendiste con precisión, gifts that you may put away for a later time. regalos que tal vez hiciste a un lado para verlos más tarde, You realize that there's a special attention y te das cuenta que hay una atención especial that's being given to you, que se te está ofreciendo, and you're curious what will happen. y te preguntas qué va a suceder. And it's a very special event. Y es un evento muy especial. And so in hypnosis, you use your awareness En hipnosis tú usas tu estado de conciencia to give value para darle valor and meaning to those ideas. y significado a esas ideas. And you focus your awareness differently. Y tú enfocas tu concentración, tu estado de conciencia de una manera diferente. Now, another thing about hypnosis Algo más acerca de hipnosis is that in hypnosis we use our unconscious mind. es que en la hipnosis usamos nuestra mente inconsciente. There's nothing magical or mystical about that. No hay nada mágico o místico acerca de ello. We could call the unconscious mind a library, Podríamos llamar a la mente inconsciente una biblioteca, a repository of learning, un lugar donde se depositan los aprendizajes, physiological and psychological learning. aprendizajes fisiológicos y psicológicos. And ordinarily we divide our awareness Y nosotros dividimos nuestra concentración, so that consciously you can pay attention, de manera que en un estado consciente ustedes puedan poner atención pay attention to the screen behind me, a la pantalla atrás de mí, the posture of my body, la postura de mi cuerpo, the color of the cloth on the table el color de la tela sobre la mesa, that you may see out of your peripheral vision, y pueden ver también a lo largo de su visión periférica the changes in the blink of an eye. los cambios en el parpadeo del ojo. But unconsciously, Pero inconscientemente you could pay attention pueden también poner atención to the sensations of pressure, a las sensaciones de la presión, the pressure of your feet on the floor, la presión de sus pies sobre el suelo, the pressure of the chair, la presión de la silla, the support of the chair, el soporte que les da la silla, the pressure of the backrest, la presión en la parte de atrás de la silla, the seat rest. el asiento. But you cannot help but pay attention Y no pueden evitar poner atención to the sound of my voice, al sonido de mi voz, the tone of the translation, el tono de la traducción, the sound of people moving in the room, el sonido de la gente que se mueve en la habitación, the changes in the sound of your breathing rhythm. los cambios en el patrón respiratorio, en los cambios respiratorios. And in hypnosis, you merely sit back Y en hipnosis ustedes simplemente contemplan and just allow yourself to focus y se permiten a sí mismos enfocarse and allow the ideas to come y permiten que las ideas surjan and discover their value. y descubren su valor. Now, also in hypnosis, También en hipnosis, a third thing about hypnosis un tercer elemento sobre la hipnosis is that in trance, we take things from the situation and use them. es que en trance nosotros tomamos elementos de la situación y los usamos. We take things out of the immediate reality situation Tomamos los elementos de la situación inmediata and utilize them y los utilizamos to advance the trance. para profundizar el trance. For example, you go to sleep at night Por ejemplo, van a dormir en la noche and you're resting with your back against the bed y ustedes están apoyados sobre la cama and you begin to drift off into a dream. y comienzan a caer en un sueño, And in the dream, perhaps you're in a garden y en el sueño tal vez ustedes se encuentren en un jardín
And you're waiting for a visit y están esperando una visita from a friend una visita de un amigo who comes from a long distance. que viene de muy lejos. And your friend comes, Y tu amigo llega, and you sit in the garden, se sientan en el jardín and you talk about the flowers, y hablan acerca de las flores, the way in which the flowers grow, la forma como las flores crecen, how some flowers seem to grow very quickly, cómo algunas flores crecen realmente rápido, how some flowers grow in groups, cómo algunas crecen en macizos, while others grow best alone, mientras que otras se desarrollan mejor estando solas, how some flowers need a lot of water, cómo algunas flores necesitan mucha agua, how some flowers seem to bloom best at night, cómo algunas parecen desarrollarse mejor que otras, how some flowers are very complex, como algunas flores son muy complejas, how other flowers are very simple in their beauty. mientras que otras son muy sencillas en su belleza. And you talk with your friend about the flowers. Y hablan con su amigo sobre las flores. And then after a while, your friend leaves, Y poco después su amigo se va and you think back about the visit, y ustedes reflexionan sobre la visita, what you've learned, lo que aprendieron, things that you can use, las cosas que pueden utilizar, things that you may put away for a later time. las que pueden dejar de lado de momento y usarlas más adelante. And you sit in the garden Y se sientan en el jardín and feel the warmth from the sun y sienten el calor del sol and enjoy the sound, the coolness of the breeze. y disfrutan de los sonidos del viento, de la frescura del ambiente. And you feel the comfort of your back being supported by the chair in the garden. Y ustedes se dan cuenta de la comodidad que siente su espalda al ser soportada por la silla del jardín. And you don't realize that you're taking from the reality situation Y no se dan cuenta de que están tomando de la situación real something and incorporating it into the dream. algo que está ahí y que se incorpora al sueño. And you're taking the sensation of your back against the bed Y lo que están tomando es la sensación de su espalda que se apoya en la cama. and transforming it into the feeling of the chair in the garden. Y lo transforman en la sensación de la silla en el And in jardín. hypnosis, we take things from the reality situation Y en la hipnosis nosotros tomamos elementos de la situación real and powerfully incorporate them. y los incorporamos poderosamente. Okay, now, let's think. What was that? ¿Qué fue eso? What was I doing? ¿Qué estaba haciendo? Was that hypnosis? ¿Eso era hipnosis? If it was hypnosis, why was it hypnosis? Si lo era, ¿por qué era hipnosis? What made it an induction? ¿Qué fue lo que lo convirtió en una inducción? Well, we're going to study that. Vamos a estudiar eso. What makes that an induction? ¿Qué hace eso una inducción? But I think we'll start with something even more important, Pero vamos a empezar con algo todavía más importante, with an understanding of the phenomenology. con una comprensión de la fenomenología. What happens to the hypnotic subject ¿Qué pasa con el sujeto hipnótico when the hypnotic subject is offered an induction? cuando se le ofrece una inducción? What are the phenomenological changes? ¿Cuáles son los cambios fenomenológicos? What are the experiential changes? ¿Cuáles son los cambios en la experiencia? When I was doing that monologue, Cuando yo estaba haciendo ese monólogo, what happened to you? ¿qué les sucedió a ustedes? What did you start doing ¿Qué empezaron a hacer? mentally, emotionally, physically? Mentalmente, emocional, físicamente. Tell me. Díganme. Right. Okay, so then there is a change in responsiveness. Hay pues un cambio en la respuesta. La capacidad de responder, la responsividad. And a change in a form of cooperation.
y un cambio en la forma de cooperación to start following some of the ideas. para seguir algunas de las ideas. What other things did you experience? ¿Qué otras cosas experimentaron? Uh-huh. So then there could be some sense of relaxation. Disminuyó la respiración, dice él, puede haber una sensación de relajamiento And a change in physiology. y un cambio en la fisiología. Please, what else? ¿Qué más? Mhm. Images have been created. So there can be images that begin to happen, Hay imágenes que empiezan a tomar forma and curiously, those images can be more vivid somehow. y curiosamente esas imágenes pueden ser de alguna manera más vívidas. The images can be unexpected somehow. Las imágenes de alguna manera no son esperadas. Uh-huh. Hubo un cambio en la conciencia. And so how does that change happen in awareness? ¿Y cómo sucedió ese cambio de conciencia? Our awareness changes? ¿Son cambios de conciencia? Maybe becomes a little bit more internal? Tal vez se hace más interno. ¿Qué otros cambios? So there can be some sense of regression. Esto tiene un sentido de regresión, Going back, also into the past, going back into a little more regressed form of behavior and thinking. retroceder al pasado y tener una regresión a una conducta más sencilla del pasado. We give meaning to the word, to what you're saying. We give meaning to what you are saying. Yes. Uh-huh. And this empowerment, see how we could say that. Like an attentive empowerment, Una capacidad de atención with meaning. hacia el significado. So somehow my words become more meaningful. De tal manera que mis palabras tienen más sentido. The idea that I'm using hypnosis, La idea de que yo use hipnosis, the frame el marco of hypnosis, de la hipnosis, makes the person more attentive hace que la persona se vuelva más atenta, que esté más to atenta search for meaning. y que busque significados. And that's very important, Y eso es muy importante, to get the patient activated porque la persona se activa in searching for emotional meaning. en la búsqueda de respuestas emocionales, de sentido. What else did you experience? ¿Qué más experimentaron? In English? Es un estado de curiosidad, Uh-huh. Curiosity? vivid feeling. Yes. So not only vivid and unexpected images, but Así que- also sensations. No solamente hay imágenes vívidas, sino también sensaciones. May be more vivid. Las sensaciones pueden hacerse más vívidas. What else? ¿Qué más? The- A sense of being very focused. Una sensación de estar focalizado. Please. Yeah. Distorsión de tiempo. Uh-huh. So
This is one of the hypnotic phenomena, Este es uno de los fenómenos hipnóticos and we're going to learn about these. y vamos a aprender sobre ellos. I will say it to you, even though we won't fully understand what it means. Lo voy a mencionar, aunque en el momento no se entienda plenamente qué significa. Spontaneous hypnotic phenomena. Fenómeno hipnótico espontáneo. And one part of that is that things just happen. Una parte de eso es que las cosas simplemente suceden. You don't expect that there will be time distortion. No esperas que haya distorsión en el tiempo, It just happens. simplemente sucede. Okay, what else? ¿Qué más? How about a little confusion? ¿Qué tal un poco de confusión? A little bit of uncertainty? Un poco de incertidumbre. The whole experience was somehow different. Right. And that sense of confusion or difference or being a little mystified, Y esta sensación de confusión, de algo diferente, un poco mistificado, you're not in your most stable place. no están en su postura más estable. There's a little bit of being off balance. Es un poco como perder equilibrio. But being off balance isn't bad. Pero perder un poco de equilibrio no es malo. Because if you're going to take a step forward, Porque si ustedes van a dar un paso hacia adelante, there's a moment when you're off balance hay un momento en el que no tienen balance, until you take that step. hasta que dan ese paso. It's a very short moment, Es un momento muy breve, but an important moment. pero un momento importante. Can't step forward De otro modo no pueden avanzar. without a moment of being off balance. Si no aceptan ese momento en que están sin el balance. What about resistance? O algo de resistencia. I don't know if I want to do this. No sé si quiero hacer esto. So this is an excellent list now. Así que tenemos ahora una muy buena lista. You've done great. Lo han hecho muy bien. But we can also understand this list Y podemos también entender esta lista as individual differences. como diferencias individuales. I said one thing, Yo dije una cosa, but people experience many different things. pero cada uno de ustedes experimentó algo diferente. So this helps us to recognize Así que esto nos permite reconocer that there's not one hypnosis. que no hay un tipo de hipnosis. There are many hypnoses, Hay muchas, depending on the individual. dependiendo de la persona. Just like there's not one love. Así como no hay un tipo de amor. If I say love, Si yo digo amor, what people feel in this room is very different. lo que cada uno de ustedes siente en esta habitación es muy diferente. My experience of love is different than yours or yours or yours. Mi experiencia del amor es diferente a la tuya o a la tuya. My experience of curiosity is different than yours or yours or yours. Mi experiencia de curiosidad también es diferente a la que experimentas And tú in o the tú. same way, the phenomenology of hypnosis is going to be different. Y de la misma manera, la fenomenología de la hipnosis va a ser diferente. And an important part of our job Y una parte importante de nuestro trabajo is going to be to discover va a ser el descubrir what is the phenomenology of this hypnotic subject. cuál es la fenomenología de este sujeto que va a entrar en hipnosis. We could call this important question number one. Podríamos llamarle a esta la pregunta importante número 1. Whenever I'm starting to do an induction with a patient, Siempre que empiezo una inducción con un paciente, I want to think to myself, what is the phenomenology quiero preguntarme cuál es la fenomenología of hypnosis
of this patient. La fenomenología hipnótica de este paciente en particular. And maybe even more than that, Y tal vez todavía más allá, what phenomenology does this patient need to report hypnosis? y también qué fenomenología necesita este paciente en particular reportar en Because hipnosis. for some people, I may just give relaxation instructions, Porque a algunas personas les puedo dar simplemente instrucciones de relajamiento and they say, oh, I'm in a trance. y dicen ya estoy en trance. Other people may need to experience changes in relaxation Tal vez otros necesiten experimentar cambios en la relajación and vivid sensations y también sensaciones vívidas and changes in responsiveness y cambios en la responsividad before they say, I'm in a trance. antes de que puedan decir que están en un trance. So I'm curious. What phenomenology is necessary Así que yo me pregunto qué fenomenología es necesaria for the patient to report trance? para que este paciente reporte que está en trance. Now, let's help you a little bit and take this list Vamos a ayudarlos un poco, and condense it. vamos a tomar esta lista y condensarla. This is a little too much to think about. Esto es demasiado para pensar acerca de ello, So let's be a little more technical, así que vamos siendo un poco más técnicos. and we'll talk about the phenomenology in a different form. Vamos a hablar de la fenomenología de una manera diferente. And we could say that, one, there is an alteration in attention. Podemos decir, número uno, que hay una alteración en la atención, Usually in two directions, normalmente en dos direcciones, in the direction of being internal en la dirección hacia el interior and being focused. y de estar focalizado. It is not necessary No to es, be internal and focused, no es necesario ir hacia el interior y estar focalizado, but most patients report that in hypnosis they are more inside and more focused. pero la mayoría de los pacientes reportan que en hipnosis están más hacia su interior y más focalizados. We will learn exceptions. Pero aprenderemos también sobre excepciones. If you're working with a paranoid patient, Están trabajando con un paciente paranoico, we're not going to do that. no vamos a hacer eso. A second part of the phenomenology La segunda parte de la fenomenología is a modified intensity. es una modificación en la intensidad, where people report that things are more vivid, donde las personas reportan que es más vívido. like the relaxation can be more vivid, Por ejemplo, la relajación puede ser más intensa, or the images can be more vivid, o las imágenes pueden ser más vívidas, or the memories can be more vivid. o los recuerdos pueden ser más vívidos. Three, there can be a change in a sense of dissociation. Tercero, puede haber una sensación de disociación, And there are two aspects of this. y hay dos aspectos en esto. A sense that things just happen, Uno es que las cosas simplemente suceden, like the images just happen, como que las imágenes sencillamente se hacen presentes, like the arm just moves, como que el brazo simplemente se levanta, como por su cuenta, or a sense of dissociation in terms of being part
and apart. O también un sentido de disociación como siendo parte y estando aparte. I know I'm here, but part of me feels like I'm there. Sé que estoy aquí, pero una parte de mí siente que está en otro lado. So those are two facets of dissociation. Son dos fases de disociación. A involuntariness Una que es involuntaria and also a sense of being there and not there. y también una sensación de estar ahí a la vez que se siente que no se está. And fourth is that there's a change in responsiveness. La cuarta es que hay un cambio en responsividad. And usually there's a responsiveness to minimal cues, Y normalmente hay una respuesta a claves mínimas, where the patient is not just responding to the words, donde el paciente no solamente responde a las palabras, but is also responding to the implication. sino también responde a las implicaciones. For example, if I'm doing an arm levitation, Por ejemplo, si yo estoy haciendo una levitación de brazo, if I say to the patient, lift your arm, si le digo al paciente, levanta tu brazo, and the patient lifts his arm, y el paciente lo levanta, that may not be hypnosis. puede ser que eso no sea hipnosis. But if I provide minimal cues, Pero si yo le ofrezco claves mínimas and I say to the patient, y le digo, you've had many interesting experiences as a child. tú tuviste muchas experiencias interesantes cuando eras niño, You've had the experience of being in a classroom, tuviste la experiencia de estar en un salón de clases and you have a question, y tenías una pregunta and you want to ask the question, y querías hacer la pregunta, but you're not sure. pero no estás seguro. Should I make the question known to the teacher? ¿Debo hacerle la pregunta a la maestra? And you've had the experience of, as a child, Y como niño tuviste la experiencia seeing the sweet dulce de ver los dulces on top of the counter in the kitchen, en la vitrina de la cocina and you want those sweets. y tú querías alcanzar esos dulces. And you've had the experience as a child Y tuviste la experiencia cuando niño of driving in a car, de manejar en un coche, de ir en un and the coche, window is open, y la ventana estaba abierta and you're curious. y te da curiosidad. And then suddenly the patient starts to lift their arm Y de pronto el paciente empieza a elevar su mano in response to the indications, en respuesta a las indicaciones, not to the directive, but to the indication. no de la asignación directa, sino de la indicación. That's more to the nature of hypnosis. Eso corresponde más a la naturaleza de la hipnosis. So this is a summary Entonces este es un resumen of this. de esta lista. And when I work with a patient, Cuando yo trabajo con un paciente, I never know. nunca sé What will this patient report as being the important phenomenology? qué es lo que va a reportar este paciente como una fenomenología importante para él. Because one patient will just need to go inside, Porque tal vez un paciente solo necesite ir al interior de sí mismo and that person will say, I'm in a trance. y esa persona va a afirmar que está en trance. Another person will need dissociation and a change in intensity. Mientras que otra persona pueda necesitar disociación y un cambio en la intensidad. Some people will need all four. Y algunas personas necesitarán los cuatro. So all that I can do Así que lo único que yo puedo hacer is apply my method es aplicar mi método to try to elicit the phenomenology, para tratar de provocar la fenomenología. because all of us can do all of these things. Porque todos nosotros podemos hacer cada una de estas cosas. They're not so special. No son tan especiales. But in hypnosis, we consolidate these things Pero en hipnosis las consolidamos for a purpose. con un propósito, con una intención. And we could add a little confusion. Podríamos añadir también un poco de confusión.
a little sense of surprise, una sensación de sorpresa, a little sense of being off balance, de estar un poco fuera de balance. in that same sense of how do you move forward. En ese sentido de dar un paso al frente. Now, if we want the patient to have this phenomenology, Si queremos que el paciente experimente esta fenomenología, then we have to do something. entonces necesitamos hacer algo. And what we do is the induction. Y lo que hacemos es una inducción. So we need an induction method Necesitamos un método de inducción that will give the patient the best opportunity que le ofrezca al paciente la mejor oportunidad to achieve the phenomenology. de conseguir esta fenomenología. And so what we're going to learn in this workshop Lo que vamos a aprender en este taller is this technique. es esta técnica. What method will improve the opportunity ¿Qué método va a acrecentar las oportunidades for the patient to have the phenomenology, para que el paciente experimente la fenomenología? recognizing that you can't force it. Reconociendo que no pueden forzarla. You can't force somebody to be in love. No pueden forzar a alguien a que se enamore. You can't force somebody to be in hypnosis. No pueden forzar a alguien a que entre en You hipnosis. can only set up the conditions Lo que pueden hacer es establecer las condiciones so that the love happens. para que el amor surja. So hypnosis is like giving flowers. Así que la hipnosis es como dar flores. You want the person to have the feeling, Quieren que la persona experimente ese sentimiento. and so you do some things Así que ustedes hacen algunas cosas with the hope that the feelings will follow. con la esperanza de que después seguirán los sentimientos. And we are going to have 3 steps to our induction method. Vamos a dar 3 pasos a nuestro método de inducción. So it's not going to be too difficult. No va a ser muy difícil. By the end of today, you will know how to do an induction Para el final del día van a saber cómo hacer una inducción using this ARE method. usando el método ARE. And we're going to spend this time learning how to put flesh on this skeleton. Y vamos a ocupar este tiempo aprendiendo cómo poner carne al esqueleto. So we have to discover the ARE method, Así que tenemos que descubrir el método ARE. because a hypnosis is not something that you can learn like physics. Porque la hipnosis no es algo que ustedes puedan aprender como aprenden la física. It's not something that you can learn like reframing, No es algo que puedan aprender como el reencuadre, where I give you 6 steps donde yo les doy 6 pasos and I say, do these 6 steps. y les pido que lleven a cabo esos 6 pasos. Hypnosis is something that is more a discovery. La hipnosis es algo que tiene que ver más con el descubrimiento. So even in the teaching, I want you to discover hypnosis. Así que a lo largo de la enseñanza yo quiero que descubran la hipnosis. We want to elicit your ability Queremos extraer su habilidad, rather than give you techniques and methods. más que darles técnicas y métodos. Well, okay, we will do both. Bueno, vamos a hacer ambas. Okay. So, in order to discover this method, Para descubrir este método, let me offer an induction of hypnosis. permítanme ofrecer una inducción hipnótica. And I will do the method, Y voy a hacer el método and then you tell me, what is ARE? y entonces ustedes mismos van a decirme a qué corresponde la R y la E. What am I doing ¿Qué estoy haciendo to give this patient the chance to achieve the phenomenology para darle a este paciente la oportunidad de experimentar la to fenomenología the best of his ability, to the best of my ability?
a lo mejor que él pueda y lo mejor que yo pueda hacerlo. You're going to see 3 distinct stages. Ustedes van a ver 3 estados distintos. And 3 your etapas. job is to discover the stages. Y su trabajo es descubrir estas etapas. This is a method to promote that experience. Este es un método para promover la experiencia. Okay, so we do a the teaching method El método de enseñanza will be lecture, va a ser una conferencia, demonstration, demostración practice. y práctica. And the more practice, the better, Mientras más practiquen, mejor, because then you will learn. porque entonces van a aprender. Okay, so I want to do the first demonstration of formal induction. Voy a hacer primero una demostración de inducción formal. Ready? ¿Están listos? Okay. I have a new problem. Tengo un nuevo problema. How will this problem get solved? ¿Cómo se resolverá este problema? Look, a solution. Una solución. Hola. María Teresa. ¿Entiende inglés? No. No. Okay. So, Tere, you're doing the induction. Okay. Yeah. And you have experience with hypnosis? ¿Tienes experiencia con hipnosis? A little bit? No. And what do you imagine hypnosis could be like for you? ¿Qué te imaginas que puede ser la hipnosis para ti? Un cambio de conciencia You see? hacia su mente inconsciente. Towards her unconscious mind. Okay, good. Very simple. You can just make yourself comfortable. Muy sencillo. Ponte cómoda. Good. Compulsion. Compulsión. Okay. And then just take an easy breath. Ahora toma una respiración And then follow with another easy breath y continúa con una respiración suelta, fácil, so that you can just close your eyes. de tal forma que tú puedas cerrar los ojos. And as you go inside, Y conforme vas hacia adentro, you may begin to be aware puedes comenzar a darte cuenta of certain sensations de ciertas sensaciones that can begin to occur. que pueden empezar a suceder. For example, you could look behind your eyes Por ejemplo, podías ver a la parte posterior de tus ojos and notice that there can be images y notar que pueden surgir imágenes, that can begin to appear. que pueden empezar a surgir. At first you may notice colors. Tal vez al principio puedas notar colores, You may begin to notice shapes. puedes comenzar a notar formas, Perhaps you can realize patterns. tal vez puede ser que te des cuenta de algunos patrones, de diseños, Experience changing patterns. y experimentar patrones de cambio. You may begin to notice how there's movement. Puede ser que empieces a notar cómo hay movimiento, How the patterns may seem to move apart. cómo las imágenes, los diseños pueden empezar a moverse, a separarse, How, curiously, things may seem to come together. curiosamente cómo las cosas pueden encontrarse. It may seem to you as though some of the patterns begin to move closer.
Y puede ser que algunos de los diseños empiecen a unirse, while others seem to move further away. mientras que otros parecen alejarse. You may choose one pattern Tú puedes elegir uno de esos diseños and focus on it y enfocarte en él and notice it. y notarlo, Notice the qualities, notar las características, the intensity la intensidad of the color. de los colores. Notice the depth Notar la profundidad of the pattern. del diseño. And it can be so interesting Y puede ser tan interesante to just sit back. simplemente sentarte. And that's right. Notice that kaleidoscope of color. Muy bien, notar ese caleidoscopio de colores, Realizing that anytime you want to, dándote cuenta de que en cualquier momento que tú quieras, you can make any of those adjustments puedes hacer cualquiera de esos ajustes that increase your own developing sense que incrementan tu propio sentido de desarrollo, of well-being. de bienestar. For example, with your eyes closed, Por ejemplo, con tus ojos cerrados, you can just look up to the top of your head, puedes ver a la parte superior de tu cabeza, take an easy breath, respirando profundamente exhale fully, y exhalando profundamente. that's right, and notice how that helps you Muy bien, y fíjate cómo eso te ayuda to be a bit more absorbed para estar un poco más absorta in the patterns and the changes. en los diseños y los cambios. And all along, as I've been talking with you, Y todo este tiempo, mientras yo he estado hablando contigo, certain changes occur. algunos cambios tuvieron lugar. There's the way in which your eye movement changes, Hay cambios en la forma de tu movimiento ocular, little fluttery feelings around your eyelids, un poco de parpadeo interior en tus párpados, a way in which your jaw muscles relax, la forma en que los músculos de tu quijada se relajan, a way in which your breathing rhythm slows down, una forma en la cual tu patrón respiratorio se hace más lento, a way in which the pulse that I can see in your neck changes, una forma en donde el pulso que yo puedo ver latir en tu cuello cambia, changes in muscle tone, cambios en el tono muscular, changes in motor movement, cambios en los movimientos motrices. and all along Y en todo este tiempo it may seem to you puede parecerte as if you're an intelligence. como si tú fueras una inteligencia, That's right, a vast intelligence, una gran inteligencia just moving in space, que se mueve en el espacio, just moving in time, que se mueve por el tiempo, and time, en tiempo and space y en espacio. can seem awfully unimportant. Puede ser que sea muy importante, Because the really important thing is porque lo que es realmente importante developing comfort. es desarrollar la comodidad. And in a moment I'm just going to touch your hand. Y dentro de un momento yo voy a tocar tu mano. It's a very light touch. Es un tocamiento muy suave, Yes, light sensation. ¿sí? Una sensación muy ligera. And then in a moment I'm just going to lift your Y hand en un momento voy a levantar tu mano so that somehow you can find yourself suspended, de tal forma que de alguna manera puedes encontrarte suspendida, effortlessly, sin ningún esfuerzo, and be curious about the changes, y sentir curiosidad acerca de los cambios, the way in which that hand can begin to move. la forma en que esa mano puede empezar a moverse.
interesting sensations of lifting. Sensaciones interesantes de levantamiento. That's right. Muy bien. The way that hand can begin to lift up La manera como esa mano puede empezar a elevarse towards your face. hacia tu cara, Recognizing reconociendo that when that hand touches your face, que cuando tu mano toque tu cara, you can use that as a signal puedes usar eso como una señal to just look up and take an easy breath de que solamente vas a dar una respiración and let simple yourself go y vas a dejarte ir just a little bit deeper un poco más profundamente into that more unconscious state of comfort. en ese estado inconsciente de comodidad. And the movement of your hand and arm, Y el movimiento de tu mano y de tu brazo it's not the normal movement of the conscious state, no es el movimiento normal de un estado de alerta, but a slow step, sino un movimiento wise movement, sencillo, lento, sabio, and a curious sensation. y una sensación curiosa, Like you might not understand exactly where your hand is in space, como que tal vez tú no sepas exactamente en dónde está tu mano en el espacio. and that's interesting. Y eso es interesante. And the slowness of the movement, Y la lentitud del movimiento, the way in which lifting happens, la forma en que tiene lugar el levantamiento, lifting up, elevándose, so that your hand can touch your face, para que tu mano pueda tocar tu cara, lifting. elevándose. That's right. Muy bien. Continuing, lifting. That's right. Continúa levantándola. Así es. And all along, Y you're ahora learning some things estás aprendiendo algunas cosas about your unconscious mind acerca de tu mente inconsciente and the capacity of your unconscious mind y la capacidad de tu mente to inconsciente guide you. para guiarte. And Mary Tere, Y Tere, something else that can interest algo más puede resultarte interesante. you is that it may seem to you as if somehow Puede parecerte como si de alguna manera your left hand can become stuck, tu mano izquierda pueda detenerse, so that no matter how much you want that hand to touch your face, así que sin importar qué tanto quieres que tu mano toque tu cara, it may seem impossible. puede ser que te parezca imposible. And that can be an interesting sensation. Y esa puede ser una sensación interesante. The way in which there can be the development of a resistance. Muy difícil. Does it matter? ¿Importa? No. Uh-huh. What was it like? ¿Cómo fue? Help us to learn. What was Ayúdanos most a aprender. interesting? ¿Qué fue lo que te resultó más interesante? Experimenté como si realmente mi brazo I experienced how my arm tuviera un movimiento voluntario. Y era la sensación interna de que solito movía libremente. Mm-hmm. You can maybe say that. Did you hear? So, sí. Sí. Dice que ella sentía como su brazo se elevaba involuntariamente sin que ella lo provocara y que sentía como libremente iba subiendo. Hubo un momento de desconcierto en donde quería abrir los ojos para ver mi mano, si realmente se movía, porque yo sentía que no se movía, pero que
no sentía que yo voluntariamente lo estuviera moviendo, pero quería abrir los ojos para ver esa sutileza. O sea, fue muy sutil y como de flotar el brazo. Why didn't you? ¿Por qué no lo hiciste? ¿El abrir? Open your eyes. Al abrir tus ojos. Preferí mejor enfocarme a la sensación, a la experiencia únicamente y sentir la sensación. So part of you was thinking, Así que parte de ti estaba pensando, but another part was just wanting to have the experience. pero otra parte quería tener la experiencia. Sí, y eso me pasa en mi vida. Yeah, that happens in my life. El dejarme llevar y de repente mi Let it mente go, racional and de then my estar rational mind buscando una explicación. start searching for an explanation. It's good to do both. Es bueno hacer ambas cosas. Okay. May we stop there? ¿Podemos terminar ahora? May we have a way of thanking Tere for helping us? Podríamos agradecerle a Tere que nos haya ayudado. Thank you so much. Okay. Now, there were 3 stages. And this was not a real Ericksonian induction. Fueron 3 estados y no fue realmente una inducción ericksoniana. This is what I would call semi-traditional. Esto es lo que yo llamaría semi-tradicional. But I wanted to do this to demonstrate the 3 stages. Pero quería hacer esto para demostrar las tres etapas. In stage number 1, what was I doing? En la etapa número 1, ¿qué estaba yo haciendo? Actually, it was an awareness of not the body. De hecho, era una toma de conciencia no del cuerpo. The first stage was an awareness, though. Sin embargo, ese primer estado era de conciencia. And a sense of absorbing Una sensación de absorción, the awareness. o de estar absorto. And in this particular case of working with Tere, En este caso en particular, al trabajar con Tere, it was absorbing in a perception, de estar absorto en una percepción. because I talked with her about colors Porque yo le hablé sobre colores that she could see in front of her eyes. que ella podía ver frente a sus ojos. Right? So I was starting with the phenomenology of asking her to have vivid images Yo entonces empecé con la fenomenología de pedirle que evocara imágenes vívidas focusing inside. y que se enfocara internamente. Now, when I asked her about the trance, Cuando yo le pregunté sobre el trance, that was not the phenomenology that she reported. esa no fue la fenomenología que ella reportó. What seemed to be important to her Lo que parece que fue importante para ella was the involuntariness. fue la involuntariedad. I gave her the opportunity to respond to the other aspects of the phenomenology. Yo le di la oportunidad de que respondiera a los otros aspectos de la fenomenología, I didn't know which was going to be most important. pero yo no sabía cuál iba a ser más importante para ella. I could only wait for her to tell me. Yo simplemente podía esperar a que ella me lo dijera. And this is the one that was most important, Y este fue el que le resultó más importante, that her arms just moved. que sus brazos simplemente se movieron. So now I know Así que ahora yo ya sé that in future inductions with Tere, que en inducciones futuras con Tere it would be good to focus on this involuntary aspect. va a ser adecuado enfocarnos en este aspecto de la But I involuntariedad. couldn't know that until I worked with her. Pero eso no pude saberlo sino hasta que trabajé con So ella. I used my technique Así que yo uso mi técnica to learn about the phenomenology. para aprender sobre la fenomenología.
The absorption is done in a number of ways. La absorción se hace de diferentes maneras. We're going to learn many techniques of absorption, Vamos a aprender muchas técnicas de absorción. but what I did was to use 3. Yo utilicé 3 And these are 3 of the most common techniques of absorption. y son 3 de las técnicas más comunes. We can create the absorption by talking about details, Podemos crear este estado de estar absorto hablando de detalles, even ridiculous details. tal vez detalles ridículos. Maybe the colors are moving, Tal vez los colores se están moviendo, maybe they move further away, tal vez se alejan maybe they come closer. o se acercan. So I was absorbing in details Así que yo estaba teniendo la absorta en detalles of a visual perception. de percepción visual. Then I was talking about possibilities, Después pasé a las posibilidades, using words like usando palabras como maybe, tal vez, I don't know, no sé, could be, podría ser, perhaps. tal vez, Uh-huh. Maybe the colors are moving closer. tal vez los colores se están moviendo más Perhaps acercándose. there's depth to the Quizá colors. haya profundidad en los colores. I don't know if you like one particular color. No sé si a ti te guste un color en particular. And then I'm also talking in the present tense. Y también estoy hablando en tiempo presente. So these are 3 techniques to create absorption. Así que estas son 3 técnicas para crear absorción. Speaking about details, Hablar sobre los detalles, even ridiculous details. aún detalles ridículos. Speaking about possibilities, Hablar de posibilidades in speaking in the present tense. y hablar en tiempo presente. After the absorption phase, Después de la fase de absorción, there was a Absorption. second phase, hubo una segunda fase which is called ratification. que se llama ratificación. And to create the ratification, Y para crear la ratificación, I just made some simple declarative sentences, yo simplemente hice algunas afirmaciones, no longer talking about possibilities. ya no hablando de posibilidades. My technique was to reflect back changes Mi técnica fue el reflejar that happened cambios que habían tenido lugar as the person became absorbed. mientras la persona estaba manteniéndose absorta. Reflect back changes during absorption. Reflejar estos cambios. So I had a little phrase that I used. Así que utilicé una frasecita. After the absorption, Después de la absorción, I said to her, yo le dije, Terry, "Tere, as I have been talking to you, mientras yo he estado hablando contigo, certain changes ciertos cambios have occurred. han tenido lugar. And then I reflected back changes. Y entonces le reflejé esos cambios. I said, your breathing rate has changed, Yo le dije que su patrón respiratorio había cambiado, your pulse rate has changed, su pulso cardíaco, the movement of your jaw has changed, el movimiento de su mandíbula había cambiado, your muscle tone has changed. su tono muscular había cambiado. I reflected back observable changes. Yo le reflejé cambios de estar absorto. Terry, do you remember
that? ¿Te acuerdas de eso? What happened when I did that? ¿Qué pasó cuando te pedí que hicieras eso? I had my attention put in what you were saying. When you talk about breathing, I concentrated on my breathing. So I was guiding her attention, Así que yo estaba guiando su atención, which is one aspect of the phenomenology, que es un aspecto de la fenomenología, to guide the attention. dirigir la atención. But that's a valuable stage. Esa es una etapa muy valiosa. Now, if you see any other hypnotist, Si ustedes ven a cualquier otro hipnotista, they may not follow this method that I'm going to give you. puede ser que ellos no sigan este método que yo voy a darles, But this is the method that I find best pero este es el método que yo encuentro más adecuado to elicit this phenomenology. para provocar esta fenomenología. We're going to come back to the ratification. Y vamos a volver a la ratificación. After the ratification, Después de la ratificación there's a stage of eliciting. hay una etapa de provocación, elicitación, And we will elicit the R and R. R and R. lo que buscaremos será la R y la R. We elicit responses Nosotros provocamos respuestas in order to elicit the resources. para extraer los recursos. I stopped here with Tere Yo me detuve aquí con Tere because we did not have a therapy agreement. porque no teníamos un acuerdo terapéutico. So I got a response from her, Así que yo tuve una respuesta por parte de ella, the arm levitation. la levitación del brazo. And along the way, Y a lo largo del momento, I added another little stage, yo añadí un pequeño paso, which is some sense of dissociation. que es un sentido de disociación. You can be a bodiless mind, Puede ser una mente sin cuerpo. and after offering this dissociation, Y después de ofrecerle esta disociación, then I wanted to develop the responsiveness. entonces yo quería desarrollar la capacidad de respuesta. So this is going to be our induction model: Este va a ser entonces nuestro modelo de inducción: absorb, ratify, elicit. absorber, ratificar y provocar, Because it is the best way to help the patient achieve the phenomenology. porque esta es la mejor manera de ayudar al paciente a que presente la fenomenología. Not the only way, No la única manera, but a good way. pero una buena manera. However, this basic method Sin embargo, este método básico is going to become advanced very quickly, va a convertirse en avanzado muy pronto, because this is like the skeleton porque este es como el esqueleto upon which we will add muscle. a partir del cual nosotros vamos a añadir músculo. But by the end of today, Y para el final del día, you will be able to do this ustedes van a ser capaces de hacer with esto some power con and algún finesse. dominio y habilidad. Okay, let's come to this idea of ratification. Vamos a volver a esta idea de ratificación. Why are we doing this? ¿Por qué estamos haciéndola? Why reflect back changes that happen? ¿Por qué le reportamos los cambios que tuvieron lugar? Well, let's look at the structure of that. We should take a break at about 10:30, in La about idea 30 es minutes. tomar un descanso a las 10:30. No, it's 11 now. I'm on Phoenix time.
Tiene el tiempo de Phoenix. So, 11. Let's go on a little bit longer, Vamos a continuar un poco más and then we take a break. y después tomamos el descanso. To ratify. Ratificar. I say to Tere, as I've been talking with you, Yo le dije a Tere, mientras he estado hablando contigo, your breathing rate has changed. tu ritmo respiratorio ha cambiado, Your pulse rate has changed. tu pulso ha cambiado, Your eye movement has changed. tus movimientos oculares han cambiado. What is the implication? ¿Cuál es la implicación de estas afirmaciones? Pues there can be more changes. That's right. One implication is that these changes can occur. Una implicación es que pueden ocurrir los cambios. Another implication, Otra, that there is something different in us. that's right. You're different now. Tú eres diferente ahora. What other implication? ¿Qué otra implicación? You're having trance. Tú estás en trance. You're showing the correct behavior. Estás mostrando la conducta deseada. You're responding. Estás respondiendo. You're learning. Estás aprendiendo. So even though I'm making simple statements, Así que aunque estoy haciendo afirmaciones muy sencillas, the meaning el significado de ellas is greater than the content. es más amplio que el contenido en sí. And remember that one thing that we want to do Y recuerden que algo que queremos lograr is to get the patient to respond to minimal cues. es que el paciente responda a claves mínimas. So the ratification Así que la ratificación begins to alert the person hace que la persona esté alerta to respond to minimal cues. para responder a claves mínimas. Your breathing rate has changed. Tu ritmo respiratorio ha cambiado. It means you're doing it. Eso significa que lo estás You're haciendo. doing it right. Lo estás haciendo bien. You're showing the correct hypnosis responses. Estás mostrando la respuesta correcta en hipnosis. And when we ratify, Y cuando ratificamos, we are using the hypnotic constellation. estamos usando la constelación hipnótica. And we're going to have a handout for you about this because Paco and his staff, Vamos a poner las notas para ustedes. were, At the beginning. were very good at putting this together. Paco fue muy amable al realizar estas notas. And do we have this now? Do you have this? Everyone has this? Sí, Yes, todos okay. tienen eso en su carpeta. So these are things that I ratify, Estos son entonces elementos que ratifico and that you should know, y que ustedes deben saber. because these are all behaviors that can be used Porque todas estas son conductas que pueden ser usadas for ratifying the trance. para ratificar el trance. As I've been talking with you, Mientras hablaba contigo, your movement is more economical. tu movimiento es más económico. As I've been talking with you, Conforme hablaba contigo, you're responding literally.
estabas respondiendo literalmente. As I've been talking with you, Conforme hablaba contigo, there's a time delay in Hay un- response. hay un retraso en tu respuesta. We saw that time delay Vimos cómo le tomó tiempo, hubo un retraso en el tiempo. very nicely in Terek. Muy. So- no lo enteré. Now, your first job Su primer trabajo is to forget this list. es olvidar esta lista, Because you can't use the list porque no pueden usar la lista and watch the patient. mientras miran al paciente. The job that you have Lo que corresponde que hagan is to create the absorption es el crear la absorción, no me gusta esa and palabra, then look at the patient y después mirar al paciente and see how the patient is changed y observar cómo el paciente ha cambiado, from before to after the absorption. de antes a después de la absorción. ¿Qué palabra? And then reflect back the changes. And then reflect back the changes. Y después reflejarle los cambios. These are common changes, Estos son cambios comunes, but not all of them. sin embargo no todos los. We're going to go over these in a minute Vamos a ir a través de esta lista en un minuto, so that you know about them. así que puedan conocerlos. But I think I'd like to take a short break, Pero creo que ahora vamos a tomar un pequeño descanso and then we will come back to studying this y después vamos a volver para estudiar esta and lista have an opportunity for you to practice. y tendrán la oportunidad de practicar. Let's take a 15-minute break. Vamos a tomar un descanso de 15 minutos. I will take a 15-minute break. Yo me voy a tomar un descanso de 15 minutos. You take a 10-minute break. Ustedes tómenselo de 10. Okay. So the hypnotic constellation, La constelación hipnótica, stage 2 of the induction, el paso 2 de inducción, reflect back these changes. reflejar los cambios, Economy of movement. economía de movimiento. If you ask a hypnotic subject, Si tú le pides a un sujeto en hipnosis, can you look at me? puedes mirarme, The subject might do this. el sujeto tal vez lo haga lentamente. If you say to a normal patient, Si tú se lo dices a una persona normal, en estado normal, turn to me, voltea a verme, the person turns. la persona se voltea. But in the hypnosis, Pero en hipnosis it's as if the person looks for the most economical way of responding. es como si la persona buscara la forma más económica, más eficiente de moverse. So if you see that, De manera que si ven eso, you can reflect it back. pueden reflejarlo. Literalism. Literalidad. If you say to a person, can you tell me how old you are? Si le dicen a una persona, ¿puedes decirme qué edad tienes? The person says, yes, I'm... La persona 49. contesta, sí, tengo 29. If you say to the hypnotic subject, Si se lo dices a un sujeto en hipnosis, can you tell me how old you are? ¿puedes decirme qué edad tienes? The hypnotic subject says, yes. La persona en hipnosis dice, sí. That is a literal response. Esa es una respuesta literal. And children show those kind of literal responses. Los niños muestran este tipo de respuestas literales. Not every subject shows literalism, Aunque no todos los sujetos muestran esta literalidad. but if you see literalism, Pero si ven este fenómeno, then you can ratify it. entonces pueden ratificarlo. If you see changes in the startle reflex, Si ustedes ven cambios en el reflejo de Startle, que es de movimientos musculares, so if there's a sudden, si de pronto hay un golpe súbito, you startle. la reacción
but the hypnotic sorpresa. subject may not respond Pero tal vez el sujeto bajo hipnosis pueda no responder because the person is so focused. porque está tan enfocada. Yeah, you see a change in pulse. Si ven algún cambio en el pulso, If you look in the neck, si ven al cuello, you may see the pulse rate slow down. puede ser que vean el pulso que se va disminuyendo. Changes in eye movement, Cambios en el movimiento ocular, where the pupils may dilate en donde tal vez las pupilas se dilatan or contract. o se contraigan. There may be a trance stare. Puede haber como una mirada más allá, There can be tearing o puede haber lagrimeo. that happens. Eso sucede. One of the first patients I ever worked with Uno de los primeros pacientes con los que trabajé was a military man, era un hombre del ejército. and he couldn't relax, No podía relajarse, so he needed hypnosis. así que necesitaba de la hipnosis. But I was a student, Pero yo era un estudiante, so they wouldn't let me do hypnosis así que no me permitían que hiciera hipnosis, unless my supervisor was present. a menos que mi supervisor estuviera presente. So I started to do the hypnosis, Así que empecé a hacer la hipnosis very traditional, formal induction, de una manera muy tradicional, con una inducción formal, and suddenly the patient started to cry, y de pronto el paciente empezó a llorar, but only out of his right eye. pero solamente del lado derecho de su ojo. There was no emotion, No había emoción, just a flow of tears. simplemente le brotaban lágrimas. So I went, Así que yo mostré mucha sorpresa because I never saw anything like that porque before. nunca había visto algo así antes. So I turned to my supervisor for help, Así que volteé a mi supervisor para que me ayudara and he was, y él estaba dormido. he was a better hypnotic subject. Él era un sujeto hipnótico mejor que el paciente. So then I just learned that it's not unusual, Así que en ese momento aprendí que no era algo desusual. and if you see it, Si lo ven, you can ratify that pueden change. ratificar ese cambio. Okay? Orientation movements. Movimientos de orientación. When you sit here, Cuando se sientan aquí, you move, scratch, se mueven, se rascan, do things. se acomodan, se orientan en su entorno. But the subject doesn't do that, El sujeto hipnótico no hace eso. and you could ratify that Pueden ratificar eso as I've been talking with you. conforme he estado hablando contigo. You have been sitting very quietly. Has estado sentado sin moverte. There's been no orientation movements. No ha habido movimientos de orientación. Perseveration, 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 Perseveración. perseveration, perseveration. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. You say to the patient, can you nod your head? Le dicen al paciente, ¿puedes mover tu cabeza afirmativamente? It's almost like it's too much work to stop. Es como si fuera demasiado trabajo como para detenerlo. So the motion continues. Así que el movimiento continúa. Asymmetry, La simetría visual, you may notice the right side of the face is a different color than the left. puede ser que la parte derecha del rostro tenga un color diferente a la izquierda. There may be movements on the right that don't happen on the left. Puede ser que haya movimientos del lado derecho que no estén presentes en el izquierdo. Spontaneous asymmetry. Hay una asimetría espontánea. I brought a subject to Erickson, Yo le llevé un sujeto a Erickson and he's never been hypnotized before. que nunca había sido hipnotizado. And
suddenly he developed a right-sided paralysis. Y de pronto desarrolló una parálisis de su lado derecho. He could move his left side, Podía mover el lado izquierdo, but his right side was paralyzed. pero el lado derecho estaba paralizado. It was a asymmetry of behavior. Había una asimetría de It comportamiento. just happened. Simplemente sucedió. If this happens, Si esto sucede, you ratify it back. lo ratifican, se lo devuelven al paciente. Fasciculations Fasciculaciones is small mouse-like muscle movements. son pequeños movimientos de los músculos So if internos. a man is wearing short sleeves Si, por ejemplo, una persona está usando manga corta and you look at his arm y ven su brazo, as he goes into trance, conforme entra en trance, he may show little muscle movements. tal vez muestre algunos movimientos musculares. Por lo menos en un estudio, hubo un aumento en esas fasciculaciones mientras la persona entraba en trance. Actividad ideomotriz. Esta es muy importante. Ideomotriz e ideosensorial son comportamientos ideodinámicos. Ideas que llevan al movimiento, a las acciones. Ideas que llevan a percepciones. Un ejemplo de este comportamiento ideomotriz, Having nothing to do with hypnosis, que no tiene nada que ver con hipnosis, you are sitting in the passenger side of the car, está sentado del lado del copiloto en el coche, the driver is driving, el conductor está manejando and you want the person to stop. y quieren que se detenga, porque tú piensas que es importante que se detenga, metes el freno. O un papá que le está dando de comer a su hijito y quiere que abra la boca, entonces la abre él mismo. Porque estás pensando, abre tu boca, o mi abuela cortando una tela, tus ideas guían tu comportamiento. Or if I talk with you about eating a lemon O si yo hablo con ustedes acerca de comer un limón and you start to salivate, y empiezan a salivar. in hypnosis, there are schools of hypnosis Hay escuelas de hipnosis based on ideomotor basados en señales idiomotrices. Cuando ven a Rossi, él usa señales con los dedos idiomotrices, inducciones idiomotrices. En hipnosis hay un incremento en la actividad hidrodinámica. Y esto es muy importante para entender cómo el cambio tiene lugar. hypnotherapy. En hipnoterapia We use our technique to build. usamos nuestra técnica para construir disociaciones. It is another one of these important Es otra de estas preguntas importantes. how to elicit constructive associations ¿Cómo elicitar asociaciones constructivas? if we Es como si construyéramos las asociaciones and then
y entonces la hipnosis tiene lugar. Or we build the O construimos las asociaciones and then therapy happens. y entonces la terapia tiene lugar. Así que conforme trabajamos con hipnosis, We guide the association. guiamos las asociaciones. It is a very different way of thinking Es una manera de pensar muy diferente about how people change. acerca de cómo se dan los cambios en la persona. Get this point. Si ustedes entienden este punto, su estilo de terapia cambia. Ya no van a enseñar a la gente, sino que van a tratar de producir asociaciones The patient para ayudar al paciente is more in life. a que logre más de la vida. Or with that. No quiero ir muy lejos sobre este We tema. will come back to that point many different ways. Vamos a volver a esto de muchas maneras distintas. Lógica de trance, Facial mask, máscaras faciales, like there's little expression. no hay expresión en el rostro. Trance logic, Lógica de trance, if you hypnotize a patient si hipnotizas a un paciente and you give the patient amnesia, y le sugieres amnesia, you will forget number 4. vas a olvidar el punto número 4. Okay, count. Ahora cuenta. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Did you leave anything out? ¿Dejaste algún número fuera? No. ¿No? Okay, please do addition. Bueno, por favor suma. How much is 1 and 1? ¿Cuánto es 1 más 1? 2. 2. How much is 2 and 2? ¿Cuánto es 2 más 2? 3. 3. How much is 2 and 1? ¿Cuánto es 2 más 1? 3. 3. Didn't you say 2 and 2 is 3? ¿No dijiste que 2 más 2 son 3? Yes. Sí. Didn't you say 2 and 1 is 3? ¿No dijiste que 2 más 1 son 3? Yes. Sí. How is that possible? ¿Cómo es posible eso? I don't know. No sé. It's just a different logic, Es una lógica diferente. and people are not confined to everyday logic. Las personas no se sujetan a la lógica diaria. I don't know about that one. Changes in body orientation, Cambios en la orientación del cuerpo, where the patient may feel as if his head is very big, donde la persona puede sentir que su cabeza es muy grande, his hands may feel distant, sus manos tal vez se sientan muy distantes he may feel very small, o tal vez se sienta muy pequeño. and sometimes patients get frightened Y algunas veces los pacientes pueden asustarse because they have changes in their body perception. porque experimentan cambios en su percepción corporal. So, but if that happens, Pero si eso sucede, if you ratify, si lo you ratifican, will reassure. entonces le darán la seguridad. Catalepsy, Catalepsia, that waxy flexibility, esta flexibilidad, and this trampas. trampas, This is hacer trampa. like in English we call it cogwheeling. En inglés le llamamos cogwheeling, es hacer trampas. It's a strange movement, like a mechanical movement. Es un movimiento extraño, como mecánico. El What do you wheeling se call it refiere a la medically? rueda de la fortuna. Do you call it trampas? Mr. No. Trampas? No. No. It's a bad translation. Movimientos mecánicos, I would say. Yes. Yes. What's
Atran- So, what's purpose? no, that's when you cheat. Cheating? Yeah. Oh yeah, I do that all the time. Okay, and idiosyncratic movements. Movimientos idiosincráticos. So I have a friend. Tengo un amigo I do hypnosis with him. con el que hago hipnosis, I do the induction. hago la inducción He starts to shake. y empieza a temblar. That's very unusual. Only 1 out of 100 people might show this. Eso es algo muy inusual, solamente tal vez 1 de cada 100 personas haga algo But así. it's part of his hypnotic constellation. Pero eso es parte de su constelación hipnótica. So now I do the induction Así que ahora hago la inducción until he shows that change. hasta que él muestra ese cambio. Then I know the induction is over. Y entonces sé que la inducción ha tenido lugar. So like working with Tere, Como por ejemplo al trabajar con Tere, I would do the induction yo lo que haría en la inducción, until I got the phenomenology of dissociation. continuaría con la inducción hasta que yo obtuviera este fenómeno de disociación. Once she felt that involuntariness, Una vez que ella experimentara esta involuntariedad, there's no more reason to do the induction. entonces ya no hay razón para continuar con la inducción. So now you have 2 goals. Ahora tienes 2 metas. One goal is get the phenomenology. Una es obtener la fenomenología A second goal is y la segunda es get the hypnotic constellation. obtener la constelación hipnótica. You don't know what hypnotic constellation any patient will show, Ustedes no saben con anticipación qué constelación hipnótica va a mostrar el paciente, but after you work with this person, pero después de que han trabajado con esa persona, you know which one the person shows. sabrán cuál de ellas muestra la persona. So then your future induction Entonces, en inducciones futuras is done to get that hypnotic phenomenology. se realizan buscando obtener ese tipo de fenomenología. So these are valuable to know, Así que es valioso conocer estos elementos, but this is not a comprehensive list. pero no es una lista que abarque la totalidad. The important thing is that you create the absorption Lo importante es que ustedes creen ese estado de abstracción and then you look for the changes. y que observen los cambios. Then elicit the dissociation. Después, elicitar la disociación. This is a courtesy, Esto es una cortesía. where I said to Tere, you're a bodiless mind, Cuando yo le dije a Tere, eres una mente sin cuerpo, just an intelligence, una inteligencia floating in space. flotando en el espacio. This is a little bit like establishing a neutral space. Esto es un poco como establecer un espacio neutral. The patient comes in, La persona llega and the patient is in reversed gear. y la persona va en sentido contrario. And you No, want the patient poniendo la reversa. to be in first gear. Y quieren que la persona esté en primera. If you're in a car Si están en un coche and the car is in reverse y el carro está en reversa and you want to get it into first gear, y quieren meter la primera, what do you have to do? ¿qué tienes que hacer? You have to go through neutral. Tienes que ponerlo en neutral. You don't spend much time in neutral, No gastas mucho tiempo en neutral, but you stay there before you go into gear. pero tienes que pasar a neutral antes de meter alguna So the velocidad. dissociation is like neutral, Así que la disociación es como poner en un estado neutral, from which you develop the responses desde donde tú desarrollas las respuestas and then the resources. y después los recursos. I did not do a lot of responding to minimal cues Yo no hice mucho de respuesta a claves mínimas with
Tere, con Tere, I gave her a hypnotic phenomena yo le ofrecí un fenómeno hipnótico as a way of developing the responsiveness, como una forma de desarrollar la respuesta, like the idea of arm levitation, como por ejemplo la idea de la levitación del brazo, because that was a clear response. porque esa era una respuesta clara. The responsiveness La capacidad de signals responder the end of the induction. marca el final de la inducción. How do you know when the induction is over? ¿Cómo saben cuando la inducción ha tenido fin? How do you know how long to absorb? ¿Cómo saben durante cuánto tiempo tienen que buscar este estado de estar How do you absorto? know whether or not there's resistance? ¿Cómo saben si hay o no resistencia? Well, once you get the response, Una vez que ustedes obtienen la it's respuesta, as if the patient's saying, okay, es como si la persona dijera, está bien. what you're doing with the hypnosis Lo que están haciendo con la hipnosis is your tocar la puerta. So you knock on the door, Tocan a la puerta and when the patient starts to respond, y cuando la persona empieza a responder, is if the patient says, hello, es como si la persona dijera, "What? okay, you're welcome. Ah, bienvenido, adelante, pasa, You can influence me. puedes influirme." If the patient doesn't respond, Si la persona no responde, then you know to do more induction. entonces sabes que debes continuar con la inducción, Because the purpose of the induction porque el propósito de la inducción is to get the responsiveness. es provocar la respuesta. The induction opens up the responsiveness. La inducción abre a la respuesta. It's an important principle. Es un principio importante. If you have a seed Si ustedes tienen una semilla that can grow a beautiful plant, de la que puede crecer una linda planta, if you take the seed and throw it on the ground, si toman la semilla y simplemente la avientan en la tierra, is it going to grow? ¿va a crecer? No. If you spend a little time Si dedican un poco de tiempo and you hoe the ground a trabajar el suelo and you build the fertility y construyendo la fertilidad and you water it y la riegan and then you put the seed in, y entonces siembran la semilla, it will grow. va a crecer. So the induction is like farming. Así que la inducción es como el cultivo. The patient is resistant. El paciente tiene resistencias. The patient has the seed. El paciente tiene la semilla. The patient comes in to stop smoking. La persona llega frente a ustedes porque quiere dejar de fumar They know what they need to do. y saben qué necesitan hacer. They say to themselves, Se dicen, stop smoking, deja de fumar, but they don't do it. pero no lo hacen. So you use the hypnosis Así que usas la hipnosis to build the responsiveness para construir la respuesta. too excitable. Me emocioné. To build the responsiveness, and then you plant the seed. Y una vez que tienes esta capacidad de respuesta, siembras la semilla And suddenly it grows. y de pronto crece. The induction is over when the patient responds to minimal cues. La inducción termina cuando el paciente responde a claves mínimas. Induction ends when the patient responds to minimal cues. La inducción termina cuando el paciente responde a claves mínimas.
Then you go to developing resources. Y entonces pasan al desarrollo de recursos. What do I mean by this idea of developing resources? ¿A qué me refiero con esta idea de desarrollar los recursos? Patient comes in and the patient is anxious. El paciente se presenta y está ansioso. Somewhere in that patient's history, the patient knows how to relax. De alguna manera, en la historia del paciente está el conocimiento de cómo relajarse. The patient comes in because the patient has schizophrenia. El paciente va a verte porque tiene esquizofrenia. Somewhere the patient knows how to communicate. De alguna manera el paciente sabe cómo comunicarse. So the job of the therapy Así que el trabajo de la terapia is to appeal to the resources. es como atraer los recursos. And the way that we do that Y la forma en cómo lo hacemos is by using indirect techniques. es usando técnicas indirectas. So to get to the resources, Así que para llegar a los recursos we must use indirect methods. debemos usar métodos indirectos. If I say to a depressed patient, Si yo le digo a un paciente deprimido, be happy, sé feliz, the patient is going to look at me like I'm crazy. el paciente me va a ver como si yo estuviera loco. If I say to a smoker, Si le digo a un fumador, you can be comfortable without a cigarette, puedes sentirte a gusto sin cigarro, sin fumar. so unfortunately, well, fortunately for us, Desafortunadamente, aunque afortunadamente para nosotros, patients don't respond to logical advice. los pacientes no responden al consejo lógico. Otherwise, we would have to do real work for a living. De otro modo, tendríamos que hacer un trabajo de veras para poder vivir. So we have to bring forward those resources Así que tenemos que extraer esos recursos by creating illusions. para creando alusiones. Maybe we tell the patient stories. Tal vez le contamos alguna historia al paciente We give them little dramas. o representamos un pequeño drama, We do gestalt. hacemos gestal We do reframing. o reencuadres, We help the patient ayudamos al paciente to reconnect with the power within. a reconectarse con el poder que está dentro de él. The logic is, La lógica es, if you are going to use indirect methods si vas a usar métodos indirectos to develop the resources, para desarrollar los recursos, then you use minimal cues to develop the responsiveness. entonces utilizas claves mínimas para desarrollar la respuesta. We could call Erickson Podríamos citar a Erickson, an explorer of human responsiveness. un explorador de la respuesta humana. Erickson Podríamos would llamarlo así. change his voice Con el cambio de su voz to see how you would respond. para ver cómo cambias tú. He would change the direction of his speech Él podría cambiar la dirección de to learn how you respond. hablado para ver cómo respondías. So if we were going to make a graph Así que si tuviéramos que hacer una gráfica of responsiveness de responsividad over time, a lo largo del tiempo, we might start the induction with the absorption. podemos empezar la inducción